Sean ustedes bienvenidos a este especial, el ABC de la reforma laboral a las plataformas digitales, donde abordaremos precisamente cómo van a ser estas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y también la preocupación del gremio repartidor. Víctor es repartidor de plataformas digitales y hace 5 años sufrió un fatal accidente mientras trabajaba. Una ambulancia en sentido contrario me atropelló. Me aventó más o menos como unos 22 metros y a causa de eso tuve una amputación de pie izquierdo. Ninguna de las plataformas para las que laboraba le ofreció atención médica y su red de apoyo corrió con todos los gastos. En el hospital Joco fue ahí donde me amputaron el pie y me operaron el fémur. Pero mi familia y amigos hicieron la cooperación para las cirugías. Con la entrada a vigor del programa piloto de la reforma laboral a plataformas digitales, espera que las condiciones de trabajo cambien. Ahorita he estado lastimando durante un mes, en días así, un día sí trabajo, 2 días no. ¿Por qué? Porque mi prótesis me provoca que me salgan ampollas y se me revientan. Entonces eso me provoca que me duela, que no pueda ponerme la prótesis, que esté hinchado el muñón. Entonces eso me hace parar. A lo mejor tener IMSS, me hace que pueda ir al IMSS por medicamento y que me puedan a lo mejor dar una incapacidad. Pero le preocupa quedar fuera. Yo la duda que ahorita me surgió fue si me van a seguir contratando porque pues realmente pues, yo soy una persona con discapacidad. No sé si se quieren hacer cargo el IMSS de mí. ¿Cómo funciona la ley y a quiénes beneficia? El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a través del Diario Oficial de la Federación, decretó el 24 de diciembre del 2024 la adición de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo en materia de plataformas digitales, entre las que destacan derechohabiencia al Instituto Mexicano del Seguro Social, reparto de utilidades por parte de las empresas con las que se elabora, el pago de indemnizaciones en caso de renuncia o despido del trabajador, así como la compatibilidad con pensiones y la modalidad 40. Quienes ya reciben un pago por retiro seguirán haciéndolo y quienes estén inscritos por continuación voluntaria no perderán este beneficio. Además de los repartidores y conductores, las reformas incluyen a los pensionados y personas con discapacidad que laboran para las aplicaciones. Pero las dudas siguen entre el gremio. El celular timbra. Es la señal de Gerardo para comenzar su jornada laboral como repartidor de plataformas digitales. Cada día sale de su casa, en la Colonia El Sol, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, y llega hasta la zona del World Trade Center, donde empieza a tomar pedidos. ¿De qué hora a qué hora? 8:30 de la mañana, de 8:30 de la mañana a 9 hasta 10:30, 11 de la noche. Desde hace 7 años, Gerardo reparte comida a través de estas aplicaciones. Camina a paso veloz más de 60 kilómetros al día, pero no siempre fue así. Todo comenzó cuando su esposa enfermó y necesitaba costear medicamentos. Tenía una situación económica complicada y mi trabajo con el que yo estaba no alcanzaba a cubrir esos gastos. Al principio, pues no conocía bien esto de lo que era el reparto, pues me daba pena, ¿no? Y decir, bueno, yo venía de trabajar para una agencia banal, ¿qué voy a hacer repartiendo, no? Con el tiempo, vio el fruto de su trabajo. Logró cubrir los gastos familiares y aunque no tiene vehículo, descubrió que bastaba con caminar recorriendo las calles de la colonia Nápoles y sus alrededores. Para ese momento que yo estaba pasando, me quedo sin trabajo, tomo lo que es ya la entrega de plataformas y me empecé a agarrar más gusto todavía para hacer mi trabajo. Y aquí ya llevo casi 7 años en esto de plataformas digitales. Con la entrada en vigor del programa piloto de la reforma laboral para repartidores y choferes de plataformas, la incertidumbre crece. Gerardo no tiene claro qué pasará con las aplicaciones. Esta reforma ha estado muy cerrada, no estamos bien informados todavía, no estamos cerrados a la reforma, solo queremos claridad. Teme perder las facilidades de tiempo,
las ganancias que ha logrado con esfuerzo y no poder trabajar en más de una plataforma. Entre más tiempo estés conectado y trabajes, más generas, ¿no? Pero pues también te pierdes, tienes la flexibilidad de que tienes alguna urgencia y te puedes ir, ¿no? O sea, no estás obligado a cumplir un horario por el momento, a ver qué pasa con la reforma. ¿Qué pasa con las horas de trabajo y el trabajo multiplataforma? ¿Aplican los derechos laborales? La respuesta es sí. No hay problema en que un trabajador, en este caso un repartidor, alguien que labore para una de estas empresas digitales, lo haga para varias. Es perfectamente legal en México tener varios patrones. Y la libertad para administrar el tiempo continuará, tal como lo establece el artículo 291E de la Reforma Laboral a Plataformas Digitales. El tiempo de trabajo destinado para la plataforma será definido por la persona trabajadora y tendrá completa libertad para determinarse sin horarios fijos, pudiendo conectarse y desconectarse a discreción cuando así lo requiera. Paulina dejó los talleres de maquila para ser su propia jefa y vio en la conducción por aplicación una oportunidad. Hoy le preocupa que sus ingresos disminuyan por las deducciones de impuestos y no lograr el mínimo mensual que establece la ley. Yo trabajé muchos años de obrera. Los descuentos en tiempos de, ¿cómo se llaman? En horas extras, cuando me llegaba mi recibo de nómina, eran unos descuentos increíbles. Ahora, mi preocupación es esta. Las personas que trabajamos poco tiempo, como yo que trabajo 6, 7 horas, 8 horas, mi pregunta sería, ¿a mí en qué me beneficia el que me llegaran a dar otra vez seguro? ¿Me van a hacer descuentos de qué? ¿De qué? ¿Cuánto me van a descontar? El pago de más impuestos implica una revisión de régimen fiscal ante el sistema de administración tributaria y en la mayoría de las veces se asocia con lo negativo. En teoría también, si ahora vas a pasar a ser un trabajador en forma regular, sí tendrías que tener un cambio en tu régimen al de salarios. Ya no aplicarías en el régimen simplificado de confianza. Hay opciones que pueden complementar uno y otro. O sea, no necesariamente te tienes que casar con uno o con otro. Cuando hablamos de Hacienda siempre es como hablar del diablo, ¿no? Todos, todos le tenemos miedo a Hacienda y más hoy que Hacienda está bravísima. La Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación no tiene claro si al aplicar la nueva ley todos tendrán acceso al seguro social. Esto debido a que sus ingresos no son fijos. Este parámetro se va a calcular mes con mes. O sea, un trabajador puede un mes cruzar el salario mínimo y entrar a la categoría de trabajador y tener todos los derechos. Al siguiente mes, supongamos que no cubre el salario mínimo, no tiene los derechos. Sin embargo, los especialistas en derecho laboral explican que todo trabajador que acredite ganar el salario mínimo mensual tendrá seguridad social sin excepción. En teoría sí, pero ojo, hay que tener en cuenta el límite mínimo que se establece para que una persona deba ser dada de alta ante la seguridad social, que es que gane por lo menos el salario mínimo en la Ciudad de México. La Ley Federal del Trabajo marca que el salario mínimo de la Ciudad de México es de 8,480 pesos con 17 centavos y con los cambios a las plataformas digitales, los trabajadores tendrán que comprobar mensualmente que lograron esta ganancia para acceder a la seguridad social, situación que preocupa al sindicato de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación. Hay un salario mínimo, por ejemplo, en la frontera norte, hay un salario mínimo general, hay salarios mínimos especiales según el oficio, por ejemplo, y es curioso que la Ley Federal del Trabajo estableció que el salario mínimo de la Ciudad de México, eso quiere decir que si ustedes son un repartidor en la frontera norte, no se deben guiar por el salario mínimo de la frontera norte, se deben de guiar por el que esté vigente en la Ciudad de México. Durante 180 días, la Secretaría del Trabajo y el IMSS aplicarán el programa piloto de la reforma, tiempo en el que evaluarán y ajustarán la ley. Sin embargo, tanto el Sindicato Nacional de Trabajadores por Aplicación como especialistas en derecho laboral advierten que debe vigilarse a las empresas para evitar malas prácticas o que se aumenten las jornadas laborales. Un jefe de familia, una jefa de familia que necesita tener a sus hijos en seguridad social. Generar 10,000 pesos ya no alcanza para entrar a la seguridad social. En este ejemplo que te pongo, tendría que trabajar el doble o el triple de tiempo
para asegurarse un espacio en la seguridad social, ¿no? Entonces, ese es el problema de fondo de este planteamiento. Se ha especulado mucho de que a lo mejor una empresa podría válidamente decirte, ok, si a mí me van a aplicar ciertas cosas a partir de que tú ganas el salario mínimo, pues te limito a cierta cantidad abajo del salario mínimo y nunca te va a aplicar. Es una posibilidad. El tema de los costos operativos había quedado pendiente. Sin embargo, se logró un cambio para esta primera etapa de la reforma. El tema de los costos operativos, nosotros lo negociamos, nosotros en lo que presentamos con la Secretaría del Trabajo, con el IMSS, fue que de cada 10 pesos que ganara un repartidor en moto, 4 pesos fueran tomados para los costos operativos. Los costos operativos contemplan gastos en gasolina, reparaciones de vehículos, planes de telefonía celular y seguros. Y los expertos en materia laboral explican cómo tendría que estar estipulado dentro de estas adiciones a la ley. La ley dice que, permite esa cuestión de que los trabajadores utilicen sus propios instrumentos. De hecho, dice que es obligación de los patrones proporcionar los instrumentos de trabajo cuando el trabajador no se ha comprometido a utilizar los suyos. Si yo estoy ganando, vamos a decir, 10,000 pesos mensuales, pero me estoy gastando en gasolina, en celular, y tal, 4,000, realmente yo estoy ganando 6,000 pesos mensuales. Entonces, es la parte que me deberías de gravar. Entonces, me tienes que considerar los costos. ¿Qué dice la ley respecto a las obligaciones que deberán tener las empresas? En el artículo 291K destacan: las empresas de plataformas digitales deberán pagar las ganancias a los trabajadores en un plazo no mayor a una semana, emitir recibos semanales donde se especifiquen las horas trabajadas y establecer mecanismos de registro para llevar el conteo de las jornadas de conductores y repartidores. También estarán obligadas a inscribir a su personal ante el IMSS, realizar las aportaciones correspondientes al Infonavit, brindar capacitación continua a través de la aplicación, informar cómo se calculan las tarifas de viaje, detallando cada concepto de pago. Y las obligaciones de los trabajadores están detalladas en el artículo 291L. Los trabajadores deben cumplir con las normas de seguridad laboral y vial, así como cuidar y entregar correctamente los insumos y tareas asignadas durante su jornada. Asimismo, deben cumplir con las tareas aceptadas en el tiempo y forma acordados, usar los sistemas de la plataforma para registrar su conexión, horas trabajadas y comunicación, y actuar siempre con honestidad, evitando cualquier forma de discriminación, violencia y acoso en el trabajo. Será en diciembre cuando la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, evalúen este programa piloto y se hagan los cambios o modificaciones a la Ley Federal del Trabajo en materia de plataformas digitales. Mientras tanto, el gremio repartidor no bajará la guardia y seguirá luchando por sus derechos. Estaremos vigilantes de esta implementación de prueba piloto. Estaremos atentos también a ver cómo nos va en el IMSS, a ver si nos pueden recetar algo más que un paracetamol y buenas noticias. Aún quedan muchas dudas respecto a estas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo en materia de plataformas digitales. Sin embargo, las autoridades se enfrentan a un nuevo obstáculo, y es que algunas de estas han anunciado un aumento tarifario del 7% y tendrá que quedar resuelto para diciembre. Yo soy Sandra Moreno y recuerde seguirnos a través de la multiplataforma de Uno TV.